Buenos días y bienvenidos al Foro de la Innovación. Disculpad, por favor, el retraso, pero hemos dejado un ratito para que se vaya incorporando la gente. El Foro de la Innovación es una oportunidad para hablar sobre innovación. Y este año vamos a hablar sobre innovación, pero desde una perspectiva particular. El impacto de las nuevas tecnologías en todos los sectores y, en particular, la capacidad de generación de nuevas profesiones o nuevos perfiles profesionales. Esta edición rompe con el vínculo de un único espacio en el que se celebra todo el Foro de la Innovación y nos estamos acercando a instituciones representativas de sectores en los que se están viendo especialmente afectados por ese dinamismo tecnológico y por esa irrupción de nuevas profesiones. Hoy hablaremos sobre industria y lo hacemos en el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. Aprovecho para dar las gracias a sus representantes por sumarse como colaboradores al Foro de la Innovación. Antes de desvelar nada más, me gustaría ceder la palabra a Jesús Velilla García, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. Jesús. Buenos días a todos. Sobre todo, bienvenidos al Foro de la Innovación y bienvenidos al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja. Todos sabemos que innovar es determinante para promover el desarrollo social y económico de un territorio. Pero para innovar es fundamental hablar de innovar, hablar sobre innovación y compartir ideas innovadoras. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy en este Foro de la Innovación, que constituye la cita de referencia en materia de innovación en La Rioja. El Foro de la Innovación supone una gran oportunidad de dar a conocer la situación, perspectivas y tendencias de algunos de los aspectos de la innovación más interesantes y de mayor actualidad. Nuestro colegio se ha sumado como colaborador a la organización de este encuentro por una simple razón. La innovación es consustancial al ejercicio de la ingeniería. No cabe imaginar la ingeniería sin innovación, ni cabe imaginar la ingeniería sin una apuesta firme por la mejora continua. Y no cabe imaginar la ingeniería sin una búsqueda permanente de respuestas a problemas complejos. El Foro de la Innovación plantea este año un tema clave: la capacidad transformadora de las nuevas tecnologías y, particularmente, su impacto en los nuevos perfiles profesionales. Nos acercaremos a un fenómeno global que está modificando el mercado laboral. Nos acercaremos a las tecnologías más innovadoras desde el punto de vista de profesión del futuro. Se requieren nuevos profesionales con nuevas capacidades y nuevos conocimientos. Los ingenieros, la ingeniería, naturalmente no es una excepción, y las nuevas tecnologías han supuesto en el seno de la profesión la apertura de multitud de nuevas oportunidades. Esta sesión, la primera de carácter organizada en esta edición del Foro de la Innovación, se centrará particularmente en la industria, un sector que se encuentra en pleno proceso de transformación. Hablamos de la nueva revolución, de la digitalización, de la industria 4.0, del Internet de las cosas, de la impresión 3D. Trataremos de responder a lo largo de la mañana interrogantes clave como cuáles son los profesionales de la cuarta revolución industrial, qué perfiles demanda la industria y cuáles demandará, qué impacto tendrán las nuevas tecnologías en la producción, cómo afectará a la organización del trabajo. Nos acercaremos a la era de la fabricación de luces apagadas. Les invitamos a aprovechar al máximo esta jornada y les invito a aprovechar al máximo el Foro de la Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Antes de comenzar, queríamos mostraros un vídeo. Decíamos que el Foro de la Innovación se va a centrar en nuevas tecnologías y en nuevas profesiones. Y hablamos, por tanto, de tecnologías del futuro y de profesiones del futuro. Y hemos dicho, pues vamos a preguntar a los verdaderos profesionales del futuro a ver qué tienen que opinar sobre todo esto de las profesiones del futuro. Vamos a verlo. Yo de mayor quiero ser cantante, pelotari, policía, quiero ser diseñadora, alcaldesa de Albelda, piloto de caza. De mayor quiero ser fotógrafa. Yo de mayor quiero ser bombero. Guía turística. Hola, yo soy Sebastián y quiero ser ingeniero constructor cuando sea mayor. Mecánico y pelotari. Voy a tener un casco como que te dice el que le pasa al coche y te trae las herramientas y así lo arreglas. Por ejemplo, cuando mi madre sea mayor quiero crear un robot para que le ayude a lavar los platos, por ejemplo, o a acostarse en la cama. Quiero crear algo novedoso que ayude a todos.
No habrá teléfonos porque hablarás con unas gafas que tienen aquí como un auricular y tú le das al botón y como que te sale ahí la llamada y todo eso. De mayor quiero ser agricultor. Los tractores, en vez de estar con ruedas, van a estar volando. De mayor quiero ser granjero. Pues yo voy a tener como una casita y ahí va a estar mi ordenador. Con un tractor también va a salir un brazo y las va a ir cogiendo. Las buenas y dentro del brazo hay un detector para ver si están buenas o malas. Sí, tengo un robot y va. Pero yo, pues con el robot, él limpia una cuadra y yo limpio otra. De mayor quiero ser doctora. Dentista. Porque quiero curar a las personas. Pues que en vez de las doctoras van a ver los dientes y eso, pues van a ser robots. Será una doctora y cuando necesite ayuda, pues la ayudará un robot. Pues en una silla, pues no como las normales que suben y bajan, una que flota. Le intentaría curar y si necesito algo se lo pediría al robot. Mi profesión es ser constructor de naves de carrera, ya que no existen las naves para construir algo nuevo. Bueno, ya lo han visto. Un casco que te dice que parte del coche está roto, brazos detectores de si las peras están maduras o no, robots de apoyo para personas mayores, mecánicos, médicos, supongo que también para ingenieros. Veremos que no están tan alejados de la realidad a lo largo de esta sesión y el resto de las sesiones del Foro de la Innovación. Y dicho esto, entramos en materia. La tecnología está revolucionando la industria y uno de los frutos de esa revolución es la aparición de nuevos perfiles profesionales. Les invito a debatir sobre ello en la mesa titulada La revolución de la tecnología inteligente. Modera la mesa la periodista, directora de contenidos de Radio Rioja y decana del Colegio Oficial de Periodistas de La Rioja, Ana Castellanos. Suben con ella Aitor Moreno Fernández de Leceta, Xavier Sabalza, Amadeo Lázaro Fernández. Un aplauso, por favor. Adelante. Bueno, pues muy buenos días. El impacto de las nuevas tecnologías yo creo que es evidente, ¿no? En todos los sectores es ya una realidad y esto hace que las profesiones tengan que adaptarse a esta transformación. La industria 4.0 ya está aquí. Por ello, hay perfiles que ya se han implantado, otros que van surgiendo a medida que las empresas se adaptan a la innovación y todavía, lógicamente, van a surgir nuevas profesiones. Nos queda mucho camino por recorrer a consecuencia de estos rápidos cambios que estamos viviendo. En esto nos vamos a intentar detener hoy en esta revolución de la tecnología inteligente, como es el título de esta mesa en la que hoy estamos. Vamos a ahondar en las nuevas tecnologías que están cambiando este sector y de qué manera ya han generado o van a provocar la configuración de esos nuevos perfiles profesionales. Nuevos perfiles profesionales o, como hemos podido ver en este vídeo, yo creo que también la transformación de las profesiones que hoy tenemos, ¿no? Porque yo creo que casi que no nos podemos imaginar esas nuevas profesiones si no partimos de las que hoy tenemos. Para hablar de esto, los expertos, lógicamente, que hoy nos acompañan, aunque también desde la organización se pretende que esta mesa se nutra de todas las sugerencias que ustedes desde el público quieran aportar. De ahí que pueden trasladarnos sus preguntas en cualquier momento a través de unos tarjetones, ¿no?, que tienen ya disponibles y al final después abriremos también un turno de preguntas. Pero bueno, lo importante es que hoy sirva para algo estas exposiciones, ¿no?, en las que nos vamos a adentrar. Y nos metemos, si les parece, ya de lleno en este tema, la revolución de la tecnología inteligente, la industria 4.0, y lo hacemos en primer lugar disculpando a Íñigo Navarro Eslava, director técnico del área Ingenieros, que no nos ha podido acompañar por un problema de salud y le esperábamos también aquí en este foro, pero sí que estamos suficientes, yo creo, que para hablar de este tema. Está Aitor Moreno Fernández de Leceta, es responsable del área de inteligencia artificial de Ibermática,
Es una empresa que también facilita la transformación digital que necesitan las empresas en esta nueva economía digital. Gestiona proyectos relacionados con la implantación de sistemas de control basados en redes neuronales, algoritmos genéticos, sistemas de lógica difusa y sistemas de expertos mediante el análisis de grandes volúmenes de información y con la detección de información relevante en Internet. Esto nos demuestra que tenemos mucho por hablar y por ahondar en este tema. Es profesor, además, de Analítica Avanzada en la Universidad de Deusto. Gracias, Aitor, por acompañarnos en esta mañana en el Foro de la Innovación. También está Xavier Sabalza, es responsable del área de Industria 4.0 del Ortec IK4, una alianza de centros tecnológicos privada e independiente de referencia en el ámbito tecnológico europeo. Además, es consultor experto en políticas de modernización industrial e Industria 4.0 en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Y también coordinador del Proyecto Azul de Vergara, que busca recuperar la actividad textil en este municipio guipuzcoano. Yo creo que es bueno descender también a lo que tenemos más cerca. Xavier Sabalza, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y Amadeo Lázaro, más conocido aquí en nuestra tierra, coordinador de innovación de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, es ingeniero industrial y en sus últimos años ha trabajado para la Administración en diversos puestos directivos, desde lo que además ha participado también en la redacción, yo creo que de normativas muy importantes para nuestra comunidad y planes riojanos relacionados siempre con el I+D+I, así que nos aportará también esa visión regional, ¿no? Que desde aquí, pues de alguna manera nos va a poder también saber en qué posición nos encontramos. Y yo creo que esto es lo primero en lo que me gustaría de alguna manera meterme de lleno, ¿no? Y es, además de darles la bienvenida, lógicamente, también a todos, ¿no? Pues empezar por definir en qué punto nos encontramos. Al detallar su actividad, yo creo que somos conscientes, ¿no?, de que la industria 4.0 ya está aquí, ¿no? De hecho, ustedes se dedican a esto. Y esto hace que las empresas tengan que adaptarse. Las tecnologías les han cambiado, les van a seguir cambiando y todavía lo van a hacer, yo creo que a partir de ahora de forma más profunda, ¿no? Aitor Moreno, desde Ibermática, ustedes precisamente trabajan en eso, ¿no? En asesorar, en dar las claves de hacia dónde tienen que adentrarse las empresas, ¿no? Sí, yo por poner un poco en contexto, Ibermática, para los que no conocen, es una empresa, somos unos 3.300 empleados y de esos 3.300 empleados, gran parte estamos especializados en la transformación digital y una buena parte en la implantación de sistemas inteligentes dentro de esa transformación digital. Efectivamente, ha habido un cambio disruptivo desde hace unos 5 o 6 años. Primero, a nivel informático, nosotros somos informáticos y las técnicas de inteligencia artificial, que es donde yo trabajo, han hecho cambiar un poco el foco. Ya no se programa, lo que se hace es que se enseña a las máquinas la posibilidad de que aprendan sobre hechos pasados, ¿no? Eso, que es dicho así tan sencillo, es un cambio disruptivo total porque hemos dejado de programar para empezar a enseñar. Estamos enseñando a las máquinas con históricos y con casos pasados a que ante situaciones que no conocen puedan dar una respuesta y una respuesta inteligente. Entonces, ¿dónde estamos ahora en la industria 4.0? Pues estamos empezando a implantar todas estas tecnologías inteligentes de una forma masiva. Es verdad que en los últimos años, 2 o 3 años, hemos estado en el estado de las POC, que han sido todo pruebas de concepto, pues para la gente, los técnicos, los que están a nivel de planta, los que están con la taladrina, los jefes de proyecto de las plantas, pues no se creían mucho. Bueno, tenían que validar un poco que estas tecnologías podían ayudar a agilizar sus procesos. Entonces hemos estado en 2 o 3 años en el proceso de POCs, pero ahora ya estamos en un proceso en el que realmente estamos ya implantando en real y en productivo sistemas de mantenimiento predictivo, gestión de proyectos avanzados, predicciones, sistemas de detección de anomalías tempranas en todos los procesos de planta o productivos, de forma que puedan ayudar a los procesos de Ishikawa, por ejemplo, a hacer investigaciones mucho más dirigidas donde hay fallos de producción. Y esto está cambiando el paradigma en el sentido de que
hay una palabra que no solamente en el contexto de industria, sino que se está dando ya en todos los contextos, y me ha encantado un poco el vídeo de los niños porque veo que lo tienen casi más claro que muchos adultos, que se llama RPA, que oiréis hablar de muchas palabras de IoT, pero RPA, que es la robotización de procesos automáticos, que lo que está haciendo es que sean las máquinas las que hagan el trabajo arduo de manejar los datos, de cruzar estos excels, las tablas dinámicas, los excels, que todos andamos ahí con tablas dinámicas, buscando dónde están los fallos, la información, haciendo workshops para buscar dónde están los fallos. Son las máquinas las que ya empiezan a generar estos patrones de forma automática y están dejando a los expertos en el dominio a que dejen de utilizar el 80% de su tiempo a investigar para que tomen ese 80% del tiempo a tomar decisiones sobre esa investigación que han hecho las máquinas. Entonces, esto es un cambio disruptivo importante y necesita también una gestión del cambio importante, porque siempre hay cierto miedo a decir, bueno, es que me va a quitar el trabajo porque está haciendo lo que yo hacía, ¿no? Y realmente no, realmente lo que está haciendo es quita estos procesos repetitivos, los procesos que no tienen mucho valor, lo hacen las máquinas y además ya tiene parte de inteligencia. Con lo cual, trabajos que hasta ahora no tenían mucho valor, que eran muy repetitivos, que eran muy de investigar, de batir los cubos, como decimos nosotros, de juntar datos, de analizar datos, se están quedando relegados a las máquinas y entonces están saliendo otros perfiles que son ya el tomar decisiones sobre esos patrones, ¿no? Y hacer las preguntas. Las máquinas son muy buenas dando respuestas, explicando el porqué de las cosas, pero bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo preguntas que las máquinas todavía no saben hacer, preguntas nuevas sobre lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, el estado actual es que las empresas están empezando a digitalizar todo, todavía hay distintas velocidades en distintas empresas, pero ya se han dado cuenta que tienen que digitalizar todo, la sensórica, las máquinas. Las máquinas ya están empezando a traer de motus propio toda la sensórica de forma automática y hay un problema, que con tanta información tenemos ya demasiada información que si no se apoyan en consultores, en metodología de analítica avanzada, como es la que proponemos nosotros, pues no saben qué hacer con esa información. Intuyen que tienen mucha información para extractar conocimiento y para mejorar los procesos, ver dónde están los cuellos de botella, ver dónde están las ineficiencias, pero sin ayuda de estos sistemas es imposible sacar la información de una forma manual. Entonces, bueno, hay un cambio importante. De ahí surgen esas nuevas profesiones, ¿no? Que quizá ahora sean consultorías más externas, como puede ser, pero luego tendrán que estar dentro de las propias empresas. Cada vez más las empresas industriales ya están buscando ahora el perfil. Bueno, luego si queréis hablamos un poco de los perfiles. Después vamos avanzando. Ahora sí que yo creo que la misma pregunta, ¿no, Xavier? ¿En qué escenario nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues a finales del siglo pasado tuvimos lo que fue la revolución digital, ¿no? Lo digital empezó a llegar a nuestro mundo y en esto que llegaron unos alemanes y a lo digital aplicado a la industria, pues le pusieron el nombre 4.0 y ahora nos hemos quedado todos con la copla, ¿no? Bueno, pero a ver, me gustaría expresar qué es la industria 4.0, ¿no? Y no es otra cosa que, que las empresas industriales en su propuesta de valor incluyan las TIC y otra serie de tecnologías facilitadoras similares, pues como la robótica y tal, que están alrededor de la digitalización, en su propuesta de valor. Y esto es la industria 4.0. Entonces, ¿es una revolución? Pues no lo sé. La industria venía haciendo algunas cosas que propone el concepto 4.0 ya de forma natural, ¿no? Como es optimización, reducción de costes, tal. Bueno, eso se venía haciendo, ¿no? Claro, la industria 4.0 al tener el concepto de, voy a utilizar todas estas TICs y tecnologías facilitadoras en mi propuesta de valor, pues van más allá, ¿no? Ya sé que voy a poder optimizar, que voy a ser un poco más eficiente, tal. Bueno, eso siempre estará ahí, pero me da pie a que pueda hacer nuevos modelos de negocio, nuevos productos, muchas de las tecnologías facilitadoras de las que estamos hablando en Industria 4.0 están ahí. No hay un gran avance, sino lo que hay es una idea de utilizar de otra manera para proponer valor. Utilizar las TICs en una empresa para proponer valor no es tengo un RP o utilizo Excel ya hace unos años y tal, sino lo que hago es incorporo inteligencia a mi producto, incorporo inteligencia
a mi proceso productivo, de forma que me permita obtener una serie de ventajas competitivas. Si lo meto en mi producto, pues tengo un producto diferenciado, pero si lo meto en mi cadena de producción, pues quizás puedo reducir las series, aseguro más la calidad y tal. Entonces, bueno, ya en tu propuesta de valor ya estás metiendo de alguna manera las TICs. Entonces, y qué duda cabe también que hay... Bueno, esto está promoviendo también la posibilidad de nuevos modelos de negocio. Se habla mucho en Industria 4.0 del concepto de servitización. Ya no vendo solo un producto, sino que vendo un producto acompañado de un servicio, o muchas veces vendo solo el servicio. Entonces, bueno, pues tu propuesta de valor pues es diferente. Entonces, los profesionales bueno, eso está empezando a cambiar. Hay por ahí una serie de estadísticas, bueno, están en la web y tal, que podéis ver, en los cuales, bueno, ya se ve que así a nivel global, como un 30% así de los productos ya incorporan la servitización de una manera u otra. Y esto va creciendo año a año. Entonces, bueno, luego hablaremos de los profesionales que tiene que haber detrás y tal para sacar adelante, digamos, todo este tipo de cosas y propuestas. Amadeo, un escenario que se parece al que podemos tener aquí en La Rioja, de qué manera también yo creo que es importante ver, ¿no?, cómo esto es un trabajo de todos, ¿no?, por parte de las empresas y también de la administración. Bueno, a mí un poco como responsable de la administración, de la Agencia de Desarrollo, quizás la visión regional es una visión interesante. Tenemos un sector industrial potente en el sentido de que es altamente especializado. O sea, si en España el sector industrial se sitúa por encima del 10%, nosotros estamos ahora mismo en un 27% del Producto Interior Bruto, y que acumula además el 20% del empleo de toda la región en prácticamente 1.600 empresas. Es decir, esto es sorprendente. La Rioja es más industrial que otras regiones, y por ello tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Pero también es cierto que, por contra, La Rioja es más industrial, pero en sectores muy tradicionales, en sectores que tradicionalmente han estado aquí desde hace muchos años, lo cual nos da una sostenibilidad. Es decir, que tenemos sectores que a lo largo del tiempo han perdurado y son sostenibles, como es alimentación y bebidas, como puede ser calzado, como puede ser automoción, como puede ser manufacturas y muebles, ¿no? En estos sectores ahora mismo se tiene que producir una alta transformación. Nuestro papel es un papel en un contexto de salida de crisis. Es decir, en España ha habido una crisis muy fuerte que lo que ha hecho es contraer todo el sector industrial, y contraerlo fuertemente en aquellas empresas más pequeñas. Básicamente son las que peor han soportado la crisis, y nosotros, en un esfuerzo de hacer que las empresas más grandes, estamos fortaleciendo el incremento del tamaño de la empresa industrial. Básicamente estamos trabajando en esa línea, en fomentar que se hagan mucho más amplias en su visión exterior, es decir, que no trabajen hacia un mercado interior, sino que estén visualizando un mercado externo, y eso parece que se está consiguiendo porque las cifras de exportación son razonablemente buenas en La Rioja y sostenibles a lo largo de los últimos años, teniendo una balanza positiva. Y luego, ya en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la Industria 4.0, la apuesta que se hace desde el Gobierno es una apuesta primero de sensibilización. Es decir, nosotros creo que tenemos una carencia grave, y perdonadme los empresarios que estáis aquí, porque podríais hablar bastante más que yo seguramente de estas cosas, pero creo que una carencia grave en la visión. Es decir, que necesitamos trasladar una reflexión pausada a todas las empresas, una reflexión apoyada, en este caso con el Ministerio, con Mineco, con el Ministerio de Industria, sobre lo que representa la Industria 4.0 en nuestras organizaciones. Básicamente en tres ejes: lo que representa a nuestras personas, cómo vamos a tener que reconvertir a nuestras personas; lo que representa a nuestros procesos, es decir, qué pasa con nuestros procesos a demanda de mercados diferentes, de mercados cambiantes, de productos cambiantes y de modelos de negocios diferentes. ¿Qué pasa con nuestros procesos? Hacemos una reflexión. Y luego, ¿qué pasa con la tecnología? Porque, mira, cuando yo estudiaba, y yo estudié en mi colegio, en el Colegio de Ingenieros Técnicos, cuando yo estudiaba se decía que había límites al crecimiento de lo que era la capacidad de proceso de un ordenador. Esos límites se han ido desbordando poco a poco. Es decir, ¿hay límites para la tecnología? No, posiblemente tenemos mucha más tecnología de la que somos capaces de absorber. Y seguramente uno de los grandes errores que tenemos es que estamos intentando absorber la tecnología antes de reflexionar sobre cómo debemos llevar esa tecnología para generar producto o generar nuevos modelos de negocio hacia nuestros clientes, que son los que nos están demandando una información. Y en ese ámbito, bueno, pues nosotros tenemos distintos paquetes de servicio. Tenemos líneas de ayudas vinculadas
a que crezca esta industria 4.0 en cuanto al ámbito de la tecnología, líneas básicas de profesionalización de los perfiles medios técnicos de las empresas en todos los ámbitos, líneas de crecimiento orientadas en una primera instancia a crear más empresas de base tecnológica, más empresas de media alta tecnología, que en La Rioja en concreto no hay muchas, pero no hay muchas. O sea, tenemos una carencia que debemos solventar porque apoyan al sector. Y no mirándonos solo en La Rioja, porque evidentemente la tecnología hay que buscarla donde se encuentre. Aquí el caso es esta mesa. La tenemos en toda España y en todo el mundo, ¿no? Entonces, líneas de apoyo a creación de estas nuevas empresas, a empresas de base tecnológica, y líneas de crecimiento para estas empresas, como son la agenda de fortalecimiento. Y luego, en colaboración, pues participamos de un proyecto europeo que en su día nos permitió crear un hub. Un hub es un conector entre oportunidades, demanda y oferta, entre tecnologías y empresas, necesidades y tal. Lo que llaman en Europa un Digital Innovation Hub, se llama Rio Hub. Está despegando y lo que va a pretender es unificar y canalizar a distintos agentes del sistema riojano de innovación, que son muchos, cada uno con su protagonismo, cada uno con su cartera de servicios, cada centro con su especialidad, pero resolver sobre todo las dudas que las empresas puedan plantear, las soluciones tecnológicas que se puedan haber. Y este hub no es regional, es un hub que luego enlaza con distintos hubs en el ámbito europeo. La idea es conectar. Hoy por hoy no podemos vernos como una región cerrada, sino una región muy abierta y conectada, y este es el ejemplo del foro. No sé si, Aitor, hablaba Amadeo de sensibilización, ¿no? Cuando una empresa decide ya tomar la iniciativa y digitalizar todo e ir más allá, ¿no?, de la simple digitalización, ¿no? Esto es fácil de explicar. ¿De qué manera? Me imagino que los datos, lógicamente, a un empresario le interesarán, ¿no? Poner encima de la mesa, usted se va a ahorrar tanto al año, usted va a conseguir producir más. Bueno, lo objetivo será lo primero que se ponga encima de la mesa, ¿no? Pero también habrá que hacer esta labor de sensibilización que hablaba Amadeo, ¿no? De que o ahora usted se sube a este carro o si no va a llegar tarde. No sé cómo se hace esa labor. Bueno, yo parto, y de acuerdo con Amador y con Xavier, partimos de la premisa de la que donde nosotros vamos a implantar estos sistemas inteligentes, funcionan muy bien. O sea, no son, o sea, ya llevan muchos años trabajando. Entonces, lo más difícil de la implantación de estos sistemas es el para qué. O sea, como decía, hay tecnología a punta pala, ya tenemos mucha tecnología, pero ¿para qué?, ¿no? Eso es lo más difícil, es lo más complicado. Entonces, yo creo que sí que las empresas están muy sensibilizadas, porque han pasado unos años en la que intuyen que estos sistemas les pueden ayudar. Pero ¿para qué les pueden ayudar?, ¿no? ¿Dónde les pueden ayudar? Normalmente es porque estamos rizando el rizo. Y las empresas ya trabajan muy bien, sus procesos son muy estables, están muy bien trabajados, pero bueno, tenemos más información adicional que antes no tenían, que con esa información se pueden o mejorar los procesos o optimizar ciertos procesos o mejorar la eficiencia, el OE, pero bueno, hay que tener muy claro el para qué. Y no solamente es en la eficiencia, como decía Xavier, sino también en la nueva forma de generar nuevas líneas de negocio. Yo creo que la palabra clave es la personalización. Antes, hace unos años, en la educación, era educación café para todos. Ahora hablamos de educación personalizada. Si alguien es bueno en matemáticas, no le des más matemáticas, pero igual tienes que hacerle proyectos porque los alumnos trabajen más en común, porque tienen ciertas deficiencias comunicativas. Hablamos de medicina personalizada y hablamos de industria personalizada. Entonces, hay un cambio, con todo esto de la inteligencia artificial y digitalización, hay un cambio. Fijaros, las empresas, la mayor empresa del mundo de contenidos no tiene ni una biblioteca. La mayor empresa de transporte urbanos no tiene ni un taxi propio. La mayor empresa de venta online no tiene ni una tienda propia. Entonces, llega un momento que las mayores empresas que vendan máquinas, regalen las máquinas o no tengan ninguna máquina propia, sino que vendan servicios. Servicios inteligentes, servicios de valor añadido y personalizados a cada cliente, ¿no? A cada uno de sus clientes. Y además que sea lo que haga que puedan competir con ventaja contra la competencia, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas están muy sensibilizadas. Ven, encima hay cierta competencia incluso interna en esta carrera de a ver quién es el que primero implanta un sistema de mantenimiento predictivo para mejorar, o un sistema de calidad, un sistema de mejora OE, o un sistema de servitización, porque empieza a haber incluso dentro de las propias empresas competencia de a ver si
este departamento o Alemania va a hacerlo antes que Vitoria, por decir, porque claro, eso, además de que tiene cierto perfil marketingiano, eso puede implicar que las nuevas furgonetas del año que viene vayan a Vitoria o vayan a Alemania, porque tenemos procesos que estamos rizando el rizo, pero tenemos procesos que más optimizados que de cara a nuestros clientes pues van a dar más valor. Entonces, bueno, es una carrera. Sí, me imagino, porque saber también dentro de este mundo luego habrá que diferenciarse, ¿no? Además, hombre, claro, no todos hacemos lo mismo, ¿no? No todos hacemos lo mismo y, bueno, yo creo que, a ver, muchas veces desde los centros tecnológicos, administración, tal, pues las empresas a veces se sienten un poco apabulladas, ¿no? Oye, que ahora vete al 4.0, que es el futuro y tal, y bueno, pues igual una gran empresa y tal, que tiene ahí sus ingenieros en I+D y tal, pues ya había hecho algún pinito y bueno, pues venga, pues se pone con ello, ¿no? Pero en general una empresa mediana y tal, que es pues nuestro tejido industrial aquí alrededor básico, pues dice, chico, oye, ¿para qué? ¿No? Que yo ando en el para qué, ¿no? Y entonces, bueno, es nosotros desde los centros que les ofrecemos tecnología y tal, y ellos, sí, pero, a ver, pero ¿para qué? ¿No? Entonces, nosotros lo que observamos con las empresas pues, con las cuales nos relacionamos es que, bueno, yo las animaría, y desde luego donde se están viendo pues casos de éxito es aquellas que se lanzan a hacer pilotos. Oye, yo no voy a digitalizarme todo de la noche a la mañana, o porque tú me lo digas, o porque lo diga Alemania, o porque, vamos, sino que, bueno, pues voy a tener voy a ir aclarándome mis paraqués y voy a ir haciendo mis pequeñas pruebas a mayor o menor velocidad, pues la que me permita, pues mi situación de empresa, el mercado en el que esté y tal, porque desde luego, desde la tecnología, no vamos a decir a las empresas nada sobre el mercado, porque el mercado lo dominan ellos y ellos saben las claves del mercado y tal. Nosotros les podemos iluminar con oportunidades, prueba esto, prueba lo otro y tal, pero, o sea, nosotros no sabemos no conocemos ese mercado, entonces no les podemos decir a las empresas, ponte con esto porque vas a obtener tal y no, ¿para qué? Entonces yo animaría a que se vayan haciendo pues esas pruebas piloto. Insisto, cada uno, una prueba piloto puede ser grande, pequeña, o bueno, le tengo ahí a un becario o no, o involucro un departamento. Bueno, pues cada uno en la medida de lo posible que vaya haciendo pruebas piloto de cómo en esa evolución, en esa incorporación de nuevas propuestas de valor y tal, pues oye, pues voy a probar con esta cosita, con esta otra y tal, porque la tecnología, pues bueno, pues afortunadamente las empresas la tienen accesible, ¿no? Bien centros, universidades, otras empresas, consultoras, grandes ingenierías, bueno, entonces... Además, a ver, yo creo que lo bueno que permiten estas tecnologías también, y es uno de los pilares, es la simulación, ¿no? Que entras dentro de la realidad virtual y de que de alguna manera cualquier tipo de proceso antes de implantarse se puede probar, ¿no? En las empresas. Sí, bueno, esa es una de las tecnologías, ventajas, ¿no? Una de las ventajas de todas las tecnologías facilitadoras que tenemos, pues una es ella, ¿no? El tema de simulación. Esto es mucho más antiguo que la industria 4.0, se viene simulando desde hace mucho, entonces, claro, todo aquello que es costoso hacer, pues si se puede simular, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues es una herramienta que está ahí, una más, la fabricación aditiva que veremos luego, bueno, pues hay muchas herramientas que están ahí a disposición de... Entonces, bueno, pues animarles a el que no las conoce, pues voy a hacer unas pequeñas pruebas, unos pequeños pilotos y tal, pues para ver si esto verdaderamente tengo un para qué que me dé una ventaja competitiva, que haga una propuesta de valor interesante que me haga pues ganar mercado, abrir mercado, crear nuevo mercado inexistente. Yo creo que además la clave, con la experiencia que tenemos dentro de la implantación de estos procesos, la clave no está, o sea, los procesos, los proyectos que son, mira, yo te doy estos datos, te vas a tu agujero y tal, y en 2 meses no, son proyectos que no funcionan. La clave es incorporar en estos procesos, en un proceso de aprendizaje incluso de esta tecnología o de otras tecnologías, a los propios jefes de planta, los que están ahí con la taladrina, los que están, porque de hecho la estrategia que tenemos nosotros es involucrarles tanto que son ellos luego los que presentan los resultados y presentan todo el proyecto a sus propios compañeros en toda la planta, porque desde el minuto cero están disponibles para trabajar con nosotros conjuntamente en la implantación de estas tecnologías. Claro, eso implica también que hay que liberar a esas personas de sus trabajos habituales y hay que
despegarlos de su trabajo habitual para que se metan en algo que es novedoso, pero desde el minuto cero. Una vez que ya están embarcados en esa nueva aventura, lo toman como propio y al final es lo más orgulloso y lo más enriquecedor es ver cómo ellos mismos al final lo cuentan a sus compañeros, lo demuestran y además ven el valor real de todo esto, ¿no? Entonces es importante. De ahí la formación, ¿no, Amadeo? Que hablábamos, la sensibilización, que esto tiene que llegar a todos los estratos de la empresa, ¿no? Yo creo que hay un trabajo muy interesante que se está haciendo desde el Gobierno, pero también desde el Ministerio, en decir, bueno, vamos a ver las empresas, sin ser en sí mismo un objetivo, un fin, vamos a decir, la industria 4.0, porque es la palabra de moda, podríamos decir. En realidad es la herramienta que tenemos para llegar a otro proceso que es ser más competitivo y vender más en mercados. En sí mismo, ser 4.0 o no ser 4.0 no es importante, ¿no? Es decir, hay unas herramientas que hoy se llaman así y que nos van a ayudar, ¿no? Es muy importante percibir en qué estado estamos, pero básicamente qué situación tenemos de partida. Hacer una visión 360 grados de lo que representa nuestra empresa en distintas áreas y reflexionar desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista de los mandos intermedios, a la vista de las tecnologías que hay y a la vista de lo que está ocurriendo en la demanda, en los mercados y en las personas. Y además hay que reflexionar desde un punto de vista en el que nuestra visión, voy a decir la mía de 50 años para arriba, es diferente que la que tiene el mercado. Y hay que saber que el mercado está demandando cosas distintas en cosas tan antiguas como es segmentar nuestros clientes. Los clientes demandan cosas distintas. Las personas que trabajan en nuestras empresas, los que vamos a incorporar en las empresas, tienen demandas diferenciadas. Hoy un departamento de recursos humanos no tendría claro cómo abordar, tiene que estudiar cómo abordar los distintos segmentos de es decir, tenemos que abordar una reflexión seria muy importante en cada una de las empresas. Para eso hay instrumentos, hay diagnósticos automáticos que hace el Ministerio y fruto de un convenio de colaboración que tenemos con la Dirección General de Innovación y el Ministerio, aquí está el director Julio, hay un programa que se llama Activa 4.0 para las empresas de La Rioja. El año pasado ya tuvo 10 participantes y la idea de este programa es acompañar con un experto a las empresas para hacer esa fase de descubrimiento, ese plan de descubrimiento de qué ocurre en mi empresa y qué líneas de acción, qué líneas de mejora puedo tomar. En realidad no es una consultoría de acción, es decir, hágase esto, esto, otro, pero sí que es una reflexión en 50 horas con un experto muy concreto que domina estas áreas. Por eso, ese trabajo añadido a jornadas de sensibilización, a foros como este es importante. O sea, las direcciones no pueden evitar que en su plan estratégico hagan una reflexión muy clara sobre lo que significa la tecnología, sobre lo que significan los nuevos procesos, los recursos humanos y lo que significan ese cliente que está demandando cosas diferentes. El mundo cambia muy rápido y las tendencias han cambiado sustancialmente y no podemos quedarnos parados porque vendemos a todo el mundo o nuestra proyección es vender fuera del ente local. Y eso es quizás los trabajos básicos, ¿no?, que se están. Y como cambia el mundo tan rápido, nosotros tenemos que cambiar también con él, ¿no? Nos metemos de lleno en esas nuevas profesiones, en esos nuevos perfiles. Aitor, no sé, yo creo que cuando hablamos de analista Big Data, técnico de computación cognitiva, nanotecnólogo, ya nos empiezan a sonar, por suerte, ¿no? A los que vivimos desde fuera este mundo, ¿no? Pero todavía decimos, pero ¿y cómo se llega a esto, ¿no? ¿De qué manera, digamos, a una persona no solo que quiere dedicarse a este mundo, sino cómo se llega a esto a una persona que está ya trabajando y que está ya en su puesto de trabajo? Que yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Bueno, dentro de todo este mundo de Big Data, que todo es Big Data, ¿no? Actualmente ya está pasando un poco la moda. Hay como distintos roles, pero todos tienen un factor común, que es lo que comentaba al principio, que es utilizar los sistemas, utilizar la tecnología para evitar tareas de poco valor, ¿no?, en todos los contextos. Entonces, a partir de aquí hay distintos perfiles que dentro de los proyectos se utilizan, desde la parte de infraestructuras, los que hacen la parte de soporte, toda esta tecnología para que funcione, para que vaya rápido, lo que llamamos los ingenieros de datos, que son los que nosotros cariñosamente les llamamos los zapadores, porque son los que van arrastrándose por el barro entre los datos y hablando con el cliente y pegándose con él porque la calidad de los datos no es buena y tal. Está el verticalizado un poco del que conoce el negocio vertical de cada una de las problemáticas, tanto en la industria de agro, en la industria, en la máquina herramienta, en la salud. O sea, necesitamos el vertical, el conocimiento de negocio, que tiene que hablar mucho con el ingeniero de datos para los para qués, principalmente para qués.
Y luego ya está la estrella del circo, que es el científico de datos, que es el que si sale bien, pues es el que sale en la tele y todo el mundo habla con él, y si sale mal, pues la culpa es del ingeniero de datos, ¿no? Entonces, estos perfiles son perfiles nuevos, son perfiles que se están demandando cada vez más. Es verdad, por ejemplo, yo creo que todo en las carreras ya se empieza a dar desde primero de carrera, pero este es el primer año, por ejemplo, que en la Universidad de Navarra y en Deusto se empieza a dar analítica avanzada en primero de carrera, cosa que no se había dado nunca. Se empieza a generar, porque si no, dentro nuestros directivos, nuestros gestores que no tengan conocimientos de toda esta tecnología van a ser unos analfabetos a la hora de la gestión de la información. Entonces, eso es importante. Y luego, nosotros que andamos mucho en escuelas y en institutos comentando todo este tema, inculcar, pero bueno, creo que se está consiguiendo con el vídeo que hemos visto, inculcar a los niños que ya no vale el trabajo fácil, el trabajo repetitivo, sino que tienen que buscar trabajos en los cuales tienen que utilizar su masa gris creativos, sobre todo trabajos creativos, ya sea dentro de la ingeniería o en el humanismo. Mucho perfil humanista se necesita, empiezan a necesitar mucho para temas de inteligencia artificial, porque aunque parece que están encontrados, no, necesitamos mucho ese perfil, sobre todo para temas de lenguaje natural, temas de interacción humano-máquina, temas de robótica colaborativa. Entonces, es un cambio en la educación también brutal y que tiene que venir desde abajo. La gente que ya está en ello y que está trabajando, bueno, pues tiene muchas herramientas a base de cursos, másteres, incluso las propias empresas ya están formando, ¿no? Bien, o con POCs, a través de POCs, que es una manera muy efectiva de formar a sus trabajadores en estas nuevas tecnologías, guiados ya pues por los expertos, pero que la idea de los expertos, por lo menos la nuestra, es que luego viajen solos, que ya lo conozcan y que puedan navegar solos con estas tecnologías. Entonces, bueno, yo creo que es una buena práctica, como decía Xavier, el empezar por POCs, pero POCs integrados a base de workshops y a base de mucho trabajo conjunto. La mayor dificultad que encontramos es que hay que liberar a personas dentro de las empresas y eso es complicado. Sí, Xavier. Sí, es complicado. Llegar a las personas. Bueno, yo, en referencia a los perfiles, bueno, si hablamos de industria, pues siempre va a haber necesidad de estos verticalizados que decía Aitor, siempre, ¿eh? Hay alguien que tiene que saber de agricultura, de sanidad, bueno, de lo que sea el tema que abordo, ¿no? En perfiles, digamos, universitarios o superiores que se incorporan a las empresas, bueno, afortunadamente yo estoy observando, yo estoy fuera del mundo universitario, pero veo que, bueno, pues con Bolonia y tal, ahora puedes hacerte un poco la carrera a tu gusto, ¿no? Antes yo era ingeniero industrial, electrónico, pum, había eso que estudiar y se acabó, ¿no? Y ahora dices, no, me hago un grado de ingeniería electrónica y luego me hago un máster en biomedicina y entonces así combino conocimiento y tal. Entonces, bueno, afortunadamente eso se está produciendo. Entonces, esos perfiles, digamos, flexibles, polivalentes y tal, a nivel, digamos, de educación superior, bueno, pues es una cosa que está siendo necesaria por la empresa industrial y afortunadamente creo que el mercado, que la oferta, pues bueno, pues está llegando, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo veo una evolución positiva, pero bueno, destacar que independientemente de que va a ser necesario esos verticalizados, la flexibilidad, la polivalencia y tal, bueno, pues es manifiesta. Y me gustaría romper una lanza a favor de, o destacar la labor de la formación profesional, porque si hablamos de industria, pues la mayor parte en número de los profesionales vienen de la formación profesional, ¿no? Y entonces, bueno, aquí pues habría que hacer, no sé hasta qué grado se está consiguiendo, pero habría que hacer un poco ese esfuerzo, ¿no? O sea, se terminó ese profesional de formación profesional que entra a una empresa, a una industria y va a hacer pues una tarea similar evolucionada en el tiempo, sino que se necesita que sea adaptable, flexible. Entonces, bueno, si ya viene de casa con, digamos, una formación un poquito polivalente, mejor que mejor. Y imprescindible que se hagan planes de formación a lo largo de la vida. Digamos, la gente en general, igual de perfiles un poco más universitarios, pues igual sí que tiene un poquito más de costumbre de, pues ahora me hago un máster, ahora me hago un curso no sé qué y tal, que bueno, pues donde va viendo que hay oportunidades o temas nuevos de interés y tal, pero en formación profesional o gente de este perfil también
hay que hacer un plan de formación a lo largo de la vida. Y si no, va a llegar la automatización y si yo solo sé poner ladrillos y tal, pues me voy a quedar sin trabajo si no tengo capacidad de adaptarme a otra cosa. De esto que estamos hablando me viene muy bien para introducir una de las preguntas que nos llegan a través de los tarjetones, que ya saben que ustedes, si les surge alguna de las cuestiones mientras estamos aquí en debate, nos las pueden acercar a través de Sara, pero dice, ¿resulta fácil a las empresas encontrar, esto yo creo que es una de las claves, ¿no?, profesionales capaces de implantar la industria 4.0? Y a raíz de lo que estaba diciendo ahora Xavier, ¿quién los debe formar? Bueno, sí, primero, por orden, si es fácil o no. ¿Resulta fácil a las empresas encontrar profesionales capaces de implantar esta industria 4.0 y quién debe formar a estos profesionales? No es difícil. A ver, vamos a poner la industria 4.0 en su contexto. Entonces, la industria 4.0 yo creo que es la primera vez que una revolución se anuncia antes de que ocurra. Entonces, la industria 4.0 es una cosa que está empezando y todavía la implantación de todas estas tecnologías facilitadoras de una manera intensiva en las empresas, pues todavía le queda mucho recorrido. Entonces, bueno, pues empezamos con pilotos, hay quien ya va para adelante y tal. Entonces, para esto yo creo que sí. Lo que hay es un miedo de que si estas tecnologías o esta manera de funcionar la industria o de operar la industria va para adelante, pues igual vamos a tener un problema de profesionales, de no ser que vayamos anticipando su formación, que vayamos promoviendo su polivalencia, que vayamos promoviendo su formación a lo largo de la vida y tal. Entonces, hoy por hoy, hombre, puede haber algún cuello de botella en algunos perfiles muy concretos. Igual si me estoy planteando un proyecto un poco, he hecho mi piloto y voy a hacer un proyecto de Machine Learning un poco pues potente y tal, pues sí que hay, pues en estos momentos hay pocos programadores, por ejemplo, ¿no? Y hay determinados perfiles pues que igual sí que escasean un poco, ¿no? Pero en general, la pregunta general de si encontramos perfiles para la industria 4.0, yo creo que en este momento sí, porque todavía estamos en los primeros pasos. Y la segunda, ¿quién debe formar? ¿Quién los debe formar? Yo creo que ha dado clave ya, ¿no? Cuando habla de la formación profesional también. Sí, y bueno, demás. pues esto es un mix. Independientemente de Industria 4.0, ¿quién forma a los profesionales? ¿Quién ha venido formando? Pues ha sido la administración, por una parte, ¿no? Tenemos la educación pública, incluso universitaria, bueno, ya viene con una formación de base que se encarga, digamos, lo público o lo privado también, y luego pues hay una formación pues continuada, ¿no? En diversos formatos. Y entonces, esta formación continuada, parte vendrá del propio empleado, de la propia persona que tiene sus inquietudes o tiene sus ambiciones, y también, pues, que es un poco lo que decía yo antes, también las propias empresas deberían de preocuparse de tratar de hacer una especie de planes o, bueno, pues que cada uno de los profesionales que forman parte de la empresa que tenga un recorrido, bueno, que tenga posibilidad de hacer un recorrido apoyado por la empresa para promover esa formación a lo largo de la vida. Esto, Amadeo, yo creo que incluso ya las administraciones lo están desarrollando en cuanto a la formación profesional, ¿no? Aquí en La Rioja ocurre, ¿no?, que de alguna manera se ve qué perfiles son necesarios hoy en día en esta comunidad y se guía de alguna manera ciclos formativos, ¿no?, para que puedan luego entrar en el mercado estos estudiantes. Están en el mercado y hay una reflexión constante de lo que ocurre, pero además ocupada y preocupada, porque, y voy a la primera pregunta, ¿hay profesionales? Pues lo que hay es alta competencia. Es decir, mirar, hemos salido de una crisis, nos encontramos con un 11% ahora en La Rioja paro, 11%. Busca ingenieros y compiten entre las empresas, buscas informáticos y están compitiendo. Ya no hablo de 4.0, hablo para las labores del día a día. Es decir, hay una alta competencia para puestos y seguramente, voy a decir, nuestro sistema productivo de personas, que es la universidad, no está dando suficientes profesionales y la formación profesional no ha llevado al desarrollo suficiente para integrarlos, o por lo menos no ha tenido tan buena prensa como para decir incorpora ese mercado. Pero ingenieros técnicos, informáticos, formación profesional, encuentran empleo prácticamente en las áreas más vinculadas a estas.
Es decir, el problema, y lo dicen algunas comunidades autónomas, dice, bueno, oye, me voy a encontrar con una carencia de profesionales de 10.000, voy a necesitar 100.000 en los próximos años, que decía otra comunidad, y no sé si voy a tener capacidad de producir porque seguramente son altamente competitivo el mundo. Claro, esto es global, es decir, ahora no estamos compitiendo con una empresa que está, pues voy a decir, en Álava o en Navarra, no. Cuando compito con profesionales, igual es la multinacional tal que le ofrece un sueldo y dice que se va. Y se va. Y bueno, pues hay otras armas, lo comentábamos el otro día, pues en regiones que tienen otra capacidad, es decir, regiones como esta, que dice, además tenemos que empezar a abordar las condiciones de vida como un elemento clave de la atracción de los profesionales a nuestro entorno, más allá de lo que son las remuneraciones o las retribuciones. Pero sí que es cierto que hay un desconocimiento de esas personas, es decir, qué desean los nuevos profesionales cuando se van a integrar en nuestro mercado y en nuestras empresas. ¿Estamos alineados con ellos? ¿Está la dirección, recursos humanos, está alineado con lo que va a ocurrir? ¿Los sistemas docentes están alineados con lo que va a necesitar el mercado? Porque sí que en el gobierno se está haciendo reflexión, se consultan los empresarios. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el CINTIC, en el cual todas las áreas de formación en el ámbito de tecnologías de la información son enfocadas, y son enfocadas a demanda de los empresarios. Mucho en ciberseguridad, mucho en seguridad, en análisis forense, va muy enfocado. Pero, y es cierto, tenemos suficientes profesionales para enfocar este ámbito. ¿Cómo somos capaces? Y hacías una pregunta muy interesante. ¿Y quién es responsable de la formación? ¿El modelo tradicional de la universidad, la academia? La FP como la concebíamos antes, y digo la mano abajo porque nunca ha tenido la prensa que debiera tener, como ocurre en Alemania, o la empresa, como ocurre en algunas empresas, que tienen integrados en las plantas de fabricación sus propios centros de formación. Pues hace poco estaba en Volkswagen y veía cómo tienen su laboratorio y los iban integrando. Eso no puede ocurrir en todas las empresas, pero sí que es cierto que hay una etapa en la empresa. La formación dual va a permitir que haya más integración, pero yo creo que hay que avanzar mucho más. O sea, este camino cambia el paradigma de lo que es educación. El otro día estaba viendo un vídeo que me sorprendió gratamente, decir, es un indio que, no recuerdo el nombre, es complejo, pero que hablaba de que no hace falta profesores en la educación. No hace falta profesores, es decir, los niños aprenden solos. Los niños aprenden. ¿Y qué ha hecho usted? Pues mire, he puesto un agujero en la pared y he puesto un ordenador con internet en un poblado que la gente no sabe inglés, de la India. Y dice, bueno, pues si no sabe ni Windows, ni sabe internet, ni de cómo se han manejado, bueno, pues estaban jugando. Y le pregunté, ¿y cómo lo han hecho? Y ha reproducido esta experiencia en distintos sitios. Bueno, no es casual. En Francia apareció una universidad sin profesores, que es la Universidad 4, creo que le llaman 40 o 4.0, la Universidad 4, que la ha reproducido otro en Silicon Valley. Es decir, están ocurriendo cosas en el proceso formativo, en los contenidos formativos. Las carreras de ahora no pueden ser las de antes. Y tienen que ser mucho más flexibles. La universidad está preparada para esa flexibilidad y rápida adaptación. Igual no tanto, pero tiene que cambiar. La formación profesional es mucho más ágil, es más rápida, pero ¿tiene medios suficientes para incorporar herramientas que puedan hacernos lo que hemos visto ahí? Pues igual todavía no tiene. Es decir, esas son las incógnitas en un mundo que, como decías, no cambia muy rápido, pero que en la empresa lo vemos más despacio. Y otra reflexión interesante, es decir, es importante que las empresas sepan para qué quiero hacer las cosas. Porque el mercado me pide esto, porque los clientes, porque la personalización. Vale, ¿para qué? No es tan importante el cómo, habrá expertos. No es tan importante el cómo, porque cuando a mí me llegó el móvil, lo manejo, los ordenadores se manejan. Hoy la tecnología se hace accesible. Es decir, yo a mi hijo no le pregunto, oye, ¿cómo llegas a esto? Sé que lo usa y es un usuario avanzado. Las empresas pueden ser usuarios avanzados. Las empresas se adaptan más tardíamente a los cambios tecnológicos que el ciudadano convencional, y esto no es razonable. Tienen más medios y lo natural sería que fuesen más rápidamente adaptadas, y eso procuraría otro tipo de cambio. Yo por dejar otra cosa ahí. Sí. Yo en cuanto a la formación... Una puntualización, después. No, en cuanto a la formación y quién debe formar, creo que hay una pata que no estamos hablando, bueno, por lo menos es una opinión personal, que es muy importante, que no es la formación en sí, sino es la información. Fijaros, cuando yo terminé la carrera, no sé, de 100 personas que terminamos la carrera, casi el 60% eran mujeres, y mucho mejor que los hombres, o sea, mucho más listas y mucho más eficaces. Hoy en día las carreras prácticamente de informática no hay mujeres. Y el vídeo que hemos visto de los niños me ha sorprendido, porque normalmente los niños lo que quieren ser son o cantantes, o futbolistas, o modelos, ¿no? O actores. Entonces hay una parte informacional
que no se está potenciando. Que las chicas son muy buenas científicas, son buenísimas. ¿Por qué no hay chicas científicas? ¿Por qué no hay científicas en el FP, en las universidades? ¿Por qué los chicos no quieren ser funcionarios, no quieren ser investigadores? Es un problema de base que yo creo que es importante y sí que tiene que ver con la formación, porque la publicidad que se está dando y los mensajes que estamos dando a los jóvenes son totalmente erróneos para mí y preocupantes. Entonces ahí también habría que... De hecho, para descender a casos concretos, Aitora, que hay un ejemplo en La Rioja de un instituto, el IES Cosme García, de formación profesional, que su campaña para ofertar la formación profesional viene encaminada a esto, ¿no? No hay que diferenciar de género, porque las mujeres no pueden ser soldadoras, ¿no? Y porque los hombres no pueden hacer una línea administrativa, ¿no? Pues, vemos como, digamos, desde lo más básico, ¿no? Desde un instituto aquí ubicado en Logroño se está trabajando en esto. ¿Querías hacer una puntualización, Javier? Porque tampoco quiero que salga un mensaje equivocado. Es importante para la industria tener claro el para qué, y decimos, la tecnología está ahí y tal. Pero la tecnología es importante, ¿eh? O sea, competitivamente, o sea, la tecnología está ahí, pero tengo que dominarla, tengo que adaptarla y tengo que hacer que me sea productiva y eficiente. Entonces, el para qué es básico, pero tener un dominio tecnológico, ser rápido en absorber tecnología, estar preparado para cuando igual ahora las condiciones no son buenas, pero voy desarrollando porque veo que voy a tener y tal. O sea, la tecnología es importante. Sí, lo que pasa es que yo creo que no tienen que tener miedo, porque para eso estamos los centros tecnológicos, para acompañar y para, o sea, la empresa no podemos cargarles con el conocimiento. No, pero que sean conscientes que es importante. Ya lo saben, creo. O sea. Pero, por ejemplo, muchos de nuestros clientes, y estoy hablando de casos de aplicar en la industria agro, por ejemplo, pues para detección de mejora del estrés en las viñas, o incluso para la predicción de pienso que tienen que llevar a los distintos clientes, o cuando hay consumos anómalos, etcétera. Muchos de los clientes saben lo que quieren y nosotros sabemos que la tecnología es avanzada, pero lo sabemos nosotros. Ellos solo quieren ver el resultado. Yo quiero predecir esto. ¿Cómo lo hagas? Como si lo haces, como si tienes a 5 personas ahí contando debajo de la mesa. Pues nosotros ya les ayudamos a llegar a su objetivo con nuevas tecnologías, pero lo difícil es que tengan claro qué es lo que quieren. Quizás ahí falta esa conexión, ¿no? Muchas veces lo que detectamos desde las administraciones es que efectivamente hay tecnologías, hay necesidades, pero no hay encuentros. Entonces, es decir, y la Comisión Europea se está preocupando de que haya muchas redes, muchos puntos de encuentro, pero no llegamos tanto como nos gustaría. Es decir, necesitamos gente que coordine esas acciones, gente que las programe, que enlace todas esas tecnologías y dice, mira, esto que estás planteando es factible. Yo recuerdo algún proyecto I+D interesantísimo en el ámbito de la agricultura de precisión, que decías, oye, pues aquí que tenemos bodegas, La Rioja agroalimentaria, y dice, oye, cuenta un proyecto interesante de agricultura. Oye, pues la integración de varios proveedores tecnológicos, uno que maneja drones, otro que maneja imágenes por satélite, otro que es capaz de analizar en bases de datos la integración estrés hídrico que comentabas o imágenes con infrarrojos para ver efectivamente estados vegetativos o conteo de plantas y diseño de ríos. Es decir, esa integración se está haciendo y con eso la demanda sobre el mercado, se actúa sobre tus propios clientes, se actúa sobre tus propios proveedores. Y estamos haciendo 4.0 en algunas bodegas de Rioja, y no lo sabemos, pero se está haciendo. Y además es portable, ¿eh? Es decir, que muchas veces cuando buscas una solución lo que necesitas es un integrador, que no me venía la palabra, un integrador de soluciones. Yo tengo este problema. Y ahí me viene a colación pues con un proyecto que ha hecho muy bien País Vasco, que se llamaba BIM 4.0, y un proyecto que aquí vamos a intentar replicar en breve, que es intentar unir a empresas con cierta dimensión, detectar a estas empresas que hayan hecho ya un diagnóstico del ministerio, o sea, que han tenido una supervisión orientada de 50 horas con un experto, es decir, que ha detectado problemas. Y que fruto de esos problemas le podemos poner una plantilla de profesionales,
jóvenes profesionales, empresas de pequeña dimensión que abordan ciertas áreas sistematizadas de la industria 4.0, en virtualización, en Internet de las cosas, en fabricación aditiva, en los distintos ámbitos de la industria 4.0, casar oferta y demanda y pilotar, que lo comentabas antes, es decir, hacer pequeños proyectos que convenzan de que esto es factible. Porque ya conocemos empresas que están pilotando. Dice, oye, yo en fabricación he cogido un Arduino y estoy haciendo este cachito. Y ahora integro. ¿Qué hacemos? En esa etapa de sensibilización, desayunos empresariales en las que a veces acudís vosotros, a veces acuden algunos profesionales o algunas empresas riojanas de bastante valor que van contando soluciones tecnológicas que han hecho en algunos sitios. Y a ese sector al que se le cuenta dice, oye, pues yo tengo este problema o estoy abordando esto, vamos a visitar tu planta. Y nos vamos a visitar, pues como hemos hecho alguna planta, visitar la planta y que nos enseñe cómo ha hecho su integración. Esos casos de uso son importantísimos y en una región pequeña como la nuestra es factible hacerlo. Yo creo que es factible e interesante porque, bueno, ves que se hace, te cuentan los costes, porque hoy esa competencia que antes nos obligaba a cerrar los ojos y decir, vamos a abrir un centro de calzado y van a venir a analizar el calzado uno y su vecino al mismo centro que tenemos, pues eran las dudas que ocurrían en 2007. Hoy por hoy yo creo que las fronteras se han roto, la colaboración existe incluso entre competidores, la competición que se dice, y permite hacer este tipo de ensayos. La experiencia dice, mira, pues yo lo he hecho, venga, pues voy a intentarlo yo también. Es muy importante. Estamos en una comunidad pequeña, de ahí yo creo que esta pregunta que nos llega también, ¿no? ¿Cómo convencer a pequeñas empresas industriales que llevan años haciendo las cosas de una misma manera de la importancia, del interés de incorporar o aprovechar las posibilidades de la tecnología, ¿no? Yo creo que esto es la pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer en una comunidad como esta, donde hay cosas básicas, como decía Amadeo, ¿no? De unir empresas con cierta dimensión para que todo sea más fácil, ¿no? En una pequeña empresa no se pueden realizar proyectos quizás ahí tan ambiciosos, ¿no? Como se pueden plantear otras empresas de otras dimensiones, no como una Volkswagen, o sí que ha salido ya aquí. Te sorprenderías. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Quiero decir, muchas pequeñas empresas nos están viniendo a nosotros porque quieren. Yo creo que, y además estamos en el foro de innovación, yo creo que va también en las personas y en la innovación de las personas, que es otro también punto pendiente, yo creo que de la formación, que es el inculcar a los jóvenes, oye, que estén constantemente preguntándose, ¿esto se podría hacer de otra manera? Se podría hacer otra, así funciona bien, pero se podría hacer de otra manera, no solamente a los jóvenes, y a los empresarios y a las empresas, ¿no? Entonces, las empresas grandes yo creo que están lanzadas a esto por la competencia tanto interna como externa. Pero las empresas pequeñas se están lanzando a esto por la diferenciación, ¿no? Y por la diferenciación. Se tienen que diferenciar de otras en algo. Entonces, están proponiendo proyectos realmente interesantes, novedosos. Por ejemplo, ayer mismo estuve con una empresa que se dedica a temas de agrogeneración y a control de molinos, ¿no? Que son los subcontratas, y el proyecto propuesto es, en base a todas las OTs que tienen de órdenes de reparación, que un sistema les genere ya automáticamente las guías de mantenimiento para que luego a sus clientes se les puedan dar un servicio avanzado. Joder, eso no existe y es novedoso, y es o sea, las empresas pequeñas están innovando mucho y están haciendo muchos esfuerzos por aplicar esta tecnología en temas muy avanzados. Pues son pequeñas, se tienen que diferenciar de las grandes, y la diferenciación está en la tecnología. Yo creo que quizá lo más, y a eso me refería igual, ¿no? Lo más complicado de las pequeñas empresas es decir, dedico lo que decíamos al principio de la conversación, ¿no? Dedico a este trabajador o lo libero para que haga otro, porque claro, es que aquí somos 4, entonces ¿cómo uno lo voy a liberar? O sea, quizá sea más problemática la estructura, ¿no? Pero bueno, luego hay, en el fondo es una inversión, y luego hay programas que ayudan a estas empresas a poder liberar a esas personas, pues bien con ayudas, y luego también hay una parte importante, que es que la liberación de esas personas lo que está haciendo es está generando un nuevo perfil y un valor añadido que, acoplado a la trayectoria profesional de esa persona, pues le va a hacer que esté a gusto trabajando y que esté innovando. O sea, que al final es una ventaja. Sí que es duro.
Xavier, ¿ustedes esto también lo ven en esa ambición de las pequeñas empresas por sumarse ya a esta... Bueno, nosotros lo que hemos observado mucho es que pequeñas y medianas empresas muchas veces se ven arrastradas, muchas tienen un cliente que es más grande que ellos, no siempre es el caso, ¿no? Pero cuando hay una gran empresa que estos sí que compiten, sí, estos sí que están verdaderamente compitiendo día a día en el mundo global, ¿no? Y muchas de nuestras pequeñas medianas pues, son proveedoras de estos grandes competidores, ¿no? Bueno, los competidores que están en esa competencia, esos ya digamos van optimizando. Entonces, de alguna manera, estas grandes empresas arrastran a la incorporación de ciertas tecnologías a las pequeñas, por ejemplo, pues con cosas tan tontas como la integración cliente-proveedor, que el producto que se sirve a la gran empresa pues vaya de forma automática, con lectores, todas esas cosas. Pero, por ejemplo, si la pequeña mediana empresa tiene una mínima inquietud innovadora, descubridora, por ejemplo, hay muchas que se han acercado al tema de digitalización por la ciberseguridad. Resulta que, bueno, pues es una preocupación real y tal, y la pequeña empresa, bueno, pues llama a un consultor, oye, tengo esto, ¿qué tengo que hacer para que no tenga problemas? Y entonces, bueno, pues incorpora temas de ciberseguridad y pues va dando un paso más y dice, anda, pues este tema de digitalización y tal, oye, ya que me has securizado todos estos PLCs que tengo aquí y tal, oye, ¿no podemos hacer algo con los datos o no podemos hacer...? Entonces, bueno, tener un poquito esa vena de, bueno, ¿cómo puedo hacer esto de otra manera? Esa vena innovadora es interesante. Y luego, bueno, la administración en general provee de un sinfín de herramientas para que, o sea, que no diga una empresa que no innovo porque no tengo recursos para innovar. Hombre, no puedo cambiar toda mi planta a la vez, ¿no? Pero, bueno, pues sí que puedo, bueno, pues me acojo a multitud de los programas que tengo y tal, y tengo de capacidad, pero hace falta esa sensibilidad. Entonces, bueno, yo con las pequeñas y medianas, desde luego, lo que hemos visto es aquel que tiene detrás una gran empresa tractora, pues de alguna manera se ve arrastrado y eso es interesante. Fíjate, un dato interesante es que venimos de comunidades autónomas en donde la innovación es alta y además lo reflejan las encuestas. Aquí el 30% de las empresas es innovadoras, pero innovadoras tecnológicas son menos. Es decir, que hay un perfil muy emprendedor, hay un perfil empresarial de elevado nivel. Sin embargo, cuando pegamos el salto a la tecnología tenemos un pequeño escalón que no estamos salvando. Ayudas hay, apoyos hay. A veces son complejos y eso hay que reconocerlo, me da culpa, Bruselas no lo pone fácil, pero sí que es cierto que se intentan poner muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Yo creo que lo decías antes, el cambio va a dilatarse en el tiempo, o sea, las empresas no van a pasar de todo a nada o de nada a todo en un breve plazo, pero sí que es cierto que tienen que dar pasos ya. Tienen que dar pasos ya, porque la competencia, tal y como se ha encogido el mercado, los proveedores, cada día es más alta. Competimos en recursos humanos, pero competimos con el exterior para colocar nuestros productos y productos en el que la exigencia cada vez va a ser de mayor nivel, sobre todo en manufacturas mecánicas. Ahí vamos a encontrarnos niveles de calidad, niveles de ajuste diferentes a los que teníamos antes, que nos van a obligar, el mercado nos obliga a cambiar determinados procesos productivos como nos los ha obligado en ciclos anteriores. O sea, esto no es una cosa. Y una cosa que obliga, y enlazo con la idea que se me había escapado, y la oí en un foro, igual habéis comentado alguno de vosotros, decía, a ver, empieza a ser tan fácil, la tecnología es compleja, pero empieza a ponerse muy fácil que alguien que tiene una máquina herramienta en su casa puede haberla conectado sin más a Internet y no haberse preocupado de la seguridad. Y eso empieza a ocurrir. Es decir, a ver, esto no es como los ordenadores de casa que conecto. Ciberseguridad afecta no solamente a los procesos de análisis de datos, pero es que está afectando a los procesos de gestión y de fabricación, porque hoy ya conectamos. El Internet de las Cosas nos permite conectar máquinas enteras, máquinas de fabricación enormes, para facilitarnos el trabajo. Es decir, ese es un cauce de entrada. La seguridad industrial es un cauce que nos obliga a reflexionar y a ordenar todos nuestros recursos, a priorizar qué buses de comunicación metemos en la industria y hacer una reflexión muy seria de algo que hasta ahora no habíamos hecho. Teníamos máquinas deslocalizadas, sistemas productivos que no eran células de fabricación flexible, todo separado, y ahora hay que unirlo. ¿Quién es experto para unirlo? Hay gente experta, hay
Mira, estamos en un colegio de gente que se formó en control industrial. ¿Se han dedicado a control? Pues posiblemente el que está integrado en empresas, pero las oficinas técnicas han construido edificios. Claro. Ese es el cambio. El cambio es que hay profesionales que tienen que migrar a muchos. Hay grandes centros tecnológicos, hay grandes entidades de servicios a la industria y hay que apoyarse en ellos. Yo antes cuando decía, la tecnología no es que no sea importante, hay que saber hacia dónde vamos, pero sí que es cierto que la tecnología, si yo no la domino, ya me ocuparé de contratar a alguien que la domine y ya la aprenderé. Si yo no tengo capacidad de tener profesionales en un área, ya contrataré a alguien que tenga esos profesionales. Es decir, que las empresas son pequeñas y a veces no pueden asumir todos los roles dentro de la estructura de su empresa. Pero la colaboración externa ha cambiado. Hoy un colaborador, un aliado, es aquel que puede ser mi proveedor tecnológico y hay que entenderlo así, no simplemente un proveedor, es un aliado a mi empresa. Vamos a seguir avanzando en el debate y en problemas concretos que nos plantean desde el público. Yo creo que es interesante a raíz de esto que estamos hablando, ¿no? Otro escalón que tienen que realizar los empresarios, ¿no? Porque si hay un empresario que quiere innovar y se encuentra con este problema que nos plantea, ¿no? ¿Cómo abordar dentro de la empresa la resistencia de las personas a los cambios, en especial de las personas de cierta edad? Bueno, esto es un típico pero bueno, no de ahora. Esto es un típico de la informática de siempre. Yo me acuerdo en las primeras empresas en las que trabajé, se iba a implantar la nómina de 1000 personas y de forma automática con SAP en aquel momento. Y los de la gente de recursos humanos, la resistencia era voraz, era yo creo que casi de guerrilla, porque decían que era imposible sacar las nóminas, la personalización de las nóminas con tanta gente, cada uno con de su padre, de su madre, con su estado, su familia, tal, que era imposible que el sistema lo hiciese bien, ¿no? Luego, después de 3 meses más tarde, cuando ya salían, les dijimos, bueno, ahora os vamos a quitar y volvéis a hacer las nóminas como hacíais antes. Y dijeron, no. Ya, está bien. Entonces, esto siempre ocurre. Nos está pasando. Por ejemplo, otros proyectos en los que hemos implantado, en Osakidetza, ahora todo el mundo en el País Vasco que va al médico, el médico tiene 2 minutos para recetarte y el médico escribe en lenguaje natural lo que te pasa. Pues viene con dolor de cabeza, neumonía, tal, porque no le puedes encorsetar en una aplicación clásica de que ponga códigos a lo que te está pasando. Entonces luego ya hace años que montamos un sistema inteligente que lo que hace es lo que escribe el médico lo codifica y en función de esa codificación pues te cortan una pierna o no, ¿no? Entonces es relevante. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había codificadores médicos que se dedicaban todo el tiempo, ellos no diagnosticaban, se dedicaban todo el tiempo a codificar lo que sus compañeros hacían. Y claro, imagínate el trabajo ingrato que tiene que ser todos los días llegar a la oficina y tener que codificar dolor de cabeza, catarro, no sé qué, siempre lo mismo. Ahora, ¿qué hacen? Esos codificadores solo codifican lo que las máquinas no saben codificar bien. Hay un 20% que las máquinas no saben codificar y entonces se lo pasan a un buzón a ellos y ellos ya tienen que empezar a mirar libros en internet para ver qué es esto y tal. Ellos les ha dado más valor añadido, les ha quitado ese trabajo no repetitivo, ha robotizado esta RPA, un proceso que no tenía mucho valor y bueno, y todo el mundo más contento, ¿no? Entonces, sí hay una resistencia a la gestión del cambio porque parece que estos sistemas lo que van a hacer es quitarles del medio, ¿no? Y esto lo contrario, lo que van a hacer es que puedan poner el foco en las decisiones y que puedan poner el foco en los problemas reales y no en los previos que es la parte de investigación. La única manera de que lo vean es que desde el principio trabajen en el proyecto, mano a mano. Sí, que se les haga partícipes, ¿no? Sí. Quizá de este proceso. Bueno, yo iba a ser disruptor, porque efectivamente es la pregunta del millón, ¿no? Hace ya como 15 años, o en alguna formación que estuve haciendo, vino, igual lo conocéis, Koldo Sarachaga, que fue el promotor del cambio en Irizar, esta empresa de autobuses y tal, y ante esta pregunta dijo, aquí nada, las personas somos campanas de Gauss. Entonces, bueno, pues hay quien es cuando le propones algo nuevo enseguida se apunta. Eso sería un extremo en la campana de Gauss. Luego estamos, pues, en general de la gente por en medio. Y luego hay todos aquellos que, bueno, que no los mueves ni para atrás y tal. Entonces decía, yo a los que están ahí para atrás ni puñetero caso. Ni puñetero caso. Yo, ¿quién está animado? Voy a coger a ese que está animado. Entonces voy a
bueno, a darle cancha, y lo que suele suceder, o su experiencia, es que esos que están en el medio se suelen ir desplazando hacia donde esos que están animados desde el principio, y los que están atrás, sin haberles hecho ni puñetero caso, porque es que si estás con ellos no haces más que desgastarte y tal, y no tienes nada, ellos, sin darse cuenta, pum, se ponen por lo menos donde estaba el grueso del medio y tal. No serán los mayores promotores de esa innovación y tal, pero bueno, pero los ha sacado de su sitio, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esa teoría funciona siempre o no, pero por lo menos en su momento me impactó. Y creo que sí que tiene, por alguna experiencia que he tenido yo y tal, sí que tiene pues cierto sentido. Sí, y también lo que ocurre, un poco por llevarte la contraria, que no, que tienes razón, que cuando a personas que, digamos, o están acomodadas o llevan mucho tiempo haciendo estas labores más repetitivas, de alguna manera les obligas a dar ese paso, muchas veces te sorprendes de dices, no va a ser capaz. Y no solamente no es capaz, sino que luego se vuelve un convencido, que luego es un promotor de eso, ¿no? Y no das un duro previamente. O sea, muchas veces a mí me sorprende el cambio la gestión del cambio que se genera en las personas cuando das a alguien unas tareas que parece que va a ser imposible que lo saque, y ostras, y lo saca, ¿no? Lo saca. O sea, a veces subestimamos la capacidad de aprendizaje de las personas, incluso personas mayores, que luego con los que, en entornos muy complejos, han sido al final las que más han defendido y las que más han tirado para adelante en procesos complicados, cuando al principio eran totalmente reacios. Yo creo que recursos humanos en eso debe ser un gran tractor, en incomodar a las personas en las organizaciones que llevan muchos años y crear ciertos puntos de incomodidad a lo largo del tiempo. Porque lo hablábamos antes, uno de los principales valores que vamos a necesitar en las personas es la creatividad. La creatividad se olvida. Los niños son muy creativos, los mayores cada vez somos menos. Entonces, lo ideal es que te sometan a procesos de creatividad con cierta frecuencia. Entonces, bueno, hay organizaciones que lo hacen excelentemente y lo están haciendo y tienen sus grupos de trabajo y están obligados a generar mejoras dentro de su empresa. Y bueno, eso si se hace de una forma ciertamente divertida puede generar procesos de cambio en las organizaciones. Otro punto interesante es la crisis nos ha dejado en el camino a gente muy interesante, gente que posiblemente ya ha saltado digamos que hay una brecha tecnológica importante, pero sin embargo tiene una capacidad crítica mental suficiente, y yo creo que es relevante. Estas personas son lo que vamos a buscar en la nueva generación. Necesitamos gente crítica, gente con pensamiento, gente con capacidad de juzgar datos, no gente que haga datos. Y tenemos una cartera de gente ahora espectacular para aprovechar. Si tuviéramos la tecnología ya, posiblemente esta gente sería la que tendría que cuestionar los datos y decir, vayamos por este camino, otro. Porque no ha tenido esas herramientas cuando ellos estaban. Además de los tarjetones, abrimos también turno de preguntas con Sara, que está con el micrófono por si alguien lo quiere, pero tengo otra pregunta, en este caso más concreta, yo creo que Aitor, a raíz de algo que comentabas tú antes. Dentro de parques eólicos y solares, ¿hacia dónde va el concepto Industria 4.0? ¿Qué innovaciones están previstas? Bueno, en concreto en parques eólicas ya se lleva mucho tiempo trabajando en los mantenimientos predictivos, en toda la parte de prospección, en los análisis preprospectivos de parques. Ahora hay una nueva tecnología que se está empezando a implantar, que es muy interesante, que se llama Process Mining, por ejemplo, que es la generación automática de workflows y de los procesos de forma automática en base a todos los logs y todos los eventos que están ocurriendo, no solamente ya en cada molino, digamos, sino en cada parque y en el conjunto de parques, ¿no? Entonces, hay una especie de análisis jerárquico que va desde el molino a su parque y al conjunto de parques, que empiezan a explicar comportamientos, ineficiencias, mejoras en los correctivos, incluso en los evolutivos, que permiten que los aerogeneradores tengan que estar funcionando y que optimizan mucho ese análisis. Y luego, por otra parte, está ocurriendo también una cosa interesante, que es los parques que empiezan a ser viejos, porque ya empiezan a tener sus años, y la gente que conocía muy bien esos procesos de esos parques se empieza a jubilar. Entonces ese conocimiento se está perdiendo. Entonces otro de los grandes retos es
inculcar ese conocimiento que se está perdiendo, inculcar ese conocimiento experto, porque cuesta mucho dinero llevar a la gente a los parques, a los molinos para reparar, y si llevas a alguien que no sabe, empieza a parar el molino, a hacer prueba y error, el evitar esa prueba y error con sistemas de ayuda de forma automática y de forma dirigida, con recomendaciones muy dirigidas, es uno de los grandes retos en los que ya estamos trabajando, de hecho. No sé si queréis aportar algo más a este mundo específico de los parques eólicos, que era Aitor el que lo había sacado aquí a la mesa de debate. Está abierto el turno de preguntas. Ahora no sé cuánto tiempo más o menos nos queda, que tú calculas unos 10 minutos más o menos. Así que yo creo que el debate está lo suficientemente interesante como para que, no sé, nos podáis aportar la perspectiva igual de vosotros, que sois los que trabajáis con esa realidad. Quiero comentar otra cosilla, así romper un poco la lanza. Estamos hablando que la industria 4.0 nació en Alemania y tal, pero... El nombre. El nombre. Alemania nos está mirando de reojo, porque tenemos una de las regiones más avanzadas en la industria 4.0 y en toda la parte de inteligencia de procesos, y estamos adelantando a Alemania en muchos de los casos de uso en producción, porque aquí hay una parte de I+D, pero yo creo que el valor que estamos haciendo mucho I+D, pero muy aplicado a procesos reales y con el objetivo de no guardar los proyectos en un cajón y que ya está, hemos hecho y justificamos ya la memoria y ya está, sino que lo estamos trabajando de una manera muy intensiva, que son proyectos muy bonitos, pero muy estresantes, porque siempre queremos llevarlo a planta, ¿no? Y en eso estamos un pasito por delante de Alemania, en base a lo que yo estoy viendo. Sí, ahora mismo llegado con proyectos eólicos, Siemens compró Gamesa. O sea que, bueno. Sí. No, que ahora mismo podemos incluso generar una situación incómoda, en el sentido de que la captura de fondos europeos, España es el segundo perceptor. En el primer periodo del Horizon 2020 ha sido España la que ha recuperado fondos sustancialmente, muy por encima de su peso específico en Europa. O sea, si estábamos recuperando por encima del 10, cuando el objetivo era un 9,30 y su peso es el 8. Es decir, España, cuando hace los deberes, los hace bien. No los hacemos mal, y cuando se estructura, pues se estructura. Las empresas españolas son buenas, nos lo tenemos que creer más, y yo creo que nos falta un puntito de agregación. Estamos todavía muy atomizados, y en cuanto colaboremos un poquito más, seguramente esa sería... Ayer hacía una analítica, ¿qué está pasando con la industria riojana? Porque me decían, oye, ha descendido el número de empresas riojanas. Digo, hombre, inevitable, la crisis ha pegado un zambombazo de cuidado a las empresas riojanas. Pero sí que es cierto que cuando profundizas en el análisis y ves por tramos de trabajadores, es en el tramo por debajo de 20 empleados en donde ha descendido, porque sigue creciendo por encima de 20 empleados hacia arriba, crece. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Pues que seguramente estamos reconfigurando los sectores, pues es posible. Pero que hay que trabajar mucho más allá, sí, también. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Sí, hola, buenos días. Yo estoy de acuerdo con Amadeo en que en La Rioja hay bastante innovación, pero en lo que se refiere a la tecnología, pues nos quedamos un poquito por detrás de Bilbao o Navarra, que es lo que yo conozco. Y yo creo que un punto o una de las razones puede ser porque en Euskadi hay unos grandes grupos industriales con capital vasco que ha colaborado con la universidad y con la formación en general a todos los niveles, y aquí en La Rioja hemos tenido multinacionales con capital de fuera, con muchas veces el know-how fuera, y eso creo que ha sido un problema. De hecho, yo ahora donde trabajo en un fabricante de maquinaria, somos ingeniería y fabricante de maquinaria, y yo noto los ingenieros jóvenes recién salidos del horno, por así decirlo, comparo los que vienen de Vitoria, por ejemplo, a los que me vienen de aquí, y veo que los que están estudiando aquí pues tienen, digamos, por ejemplo, los PLCs, pues están ya obsoletos los que tienen aquí. Sin embargo, los de Vitoria son de última generación. Y con eso, creo que deberíamos hacer un esfuerzo, aunque sea económico, solo para el material que tiene la gente en los institutos, en las universidades, para que los chavales estén estudiando
con algo que esté actualizado. No sé, es una reflexión sin más, no sé qué. Yo creo que salvando las distancias, como el tamaño nos ha limitado y evidentemente somos realmente pequeños. Yo creo que tiene razón, eso ocurre. También es cierto que estamos al lado de los grandes tractores de la industria 4.0 europeos. O sea, ahora mismo País Vasco es el tractor europeo porque así lo ve, así lo está viendo Europa, ¿no? Y en el norte de España, pues bueno, nosotros estamos en esa cercanía, pero con una limitación regional, pues oye, somos los que somos, 330.000 habitantes, un PIB de 8.000 millones. A ver, ese es el problema. Pero yo creo que es un trabajo de todos. Es decir, que hasta ahora la educación muchas veces se deja en manos de la administración, de la universidad exclusivamente, y yo creo que tiene que ser una labor colaborativa. Bien es cierto que nuestro tejido industrial, o tenemos algunas que son bastantes multinacionales o participación multinacional, y conforme las empresas van creciendo, evidentemente en ese proceso de crecimiento entran a ser participadas porque resultan ser atractivas, lo cual quiere decir que el sistema es saludable. Crecen y empiezan a ser. Pero sí que es cierto que podría haber cierta intervención del ámbito empresarial. Pero también es que nuestro segmento vamos a decir, de empresas de cierto tamaño que pudieran colaborar, pues tampoco es tan amplio. No es tan amplio. Yo creo que el factor tamaño nos penaliza también, Sí. Luego la tecnología tiene una ventaja actual, que es que yo creo que se está democratizando en gran medida. Es decir, y a nivel global, no solamente ya es a nivel nacional ni regional, a nivel global. Entonces, estos grandes de IBM, Google, Amazon, Microsoft, todos están poniendo a disposición de cualquiera. Por eso mucha startup mucha empresa pequeña está innovando tanto, pues está poniendo a disposición de cualquiera unas infraestructuras y una tecnología que antes era privativa principalmente de la banca, de la banca y de la administración pública, más a nivel de seguridad y tal, de gobierno, vamos. Entonces, eso también está provocando un cambio, que cualquiera puede hacer casi cualquier tipo de aplicación con poco esfuerzo, con un poco de inquietud y con mucho trabajo. Poco esfuerzo, o sea, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo de muchas horas trabajando, pero con poco esfuerzo tecnológico, en el sentido de que no tienen que desarrollarlo, sino que ponen a disposición toda esa plataforma, que luego habrá que integrarla y habrá que manejarla, ¿no? Pero bueno, ahí está, que eso no ha ocurrido nunca en la historia. En la historia de la tecnología siempre pertenecían unos pocos y eran los que triunfaban y los que manejaban, y ahora se está democratizando de alguna manera. Sí, y ahí, ahondando un poco ahí, bueno, siempre es interesante tener buenos equipamientos y tal, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que igual es interesante, creo que tú lo has apuntado antes también, el tema de la formación dual. Vamos a acostumbrarnos a que haya formación dual y, bueno, pues desde la parte empresarial, ¿no? Entonces, ¿qué mejor equipamiento va a tener que con el que está trabajando y con el que tiene que competir? Pues bueno, oye, que me viene mejor forma porque tiene un equipamiento en el centro formativo, el que fuera, pues bien, ¿no? Pero, o sea, si cogemos costumbre de la formación dual y de que nosotros como empresa también tenemos que aportar nuestro granito de arena en la formación y tal, eso al final revierte a nuestro favor, ¿no? Y creo que es importante. No sé si hay alguna pregunta más. Tenemos que ir concluyendo. Yo, si les parece, ¿no?, les pediría pues algo a modo de conclusión, ¿no? Lo que es en el programa, ¿no?, que todos manejan, había así algunas preguntas, y una que cerraba también de forma así un poco rimbombante, ¿no?, como al igual que hablamos de Industria 4.0 y que lo hemos escuchado muchas veces, también se habla mucho de las fábricas de luces apagadas, ¿no? Yo creo que ha surgido en el debate y hemos hablado de esto, ¿no? Pero quizá por concluir, ¿no? Comenzábamos hablando del escenario en el que nos encontrábamos. ¿Qué escenario es el que nos espera, Víctor? Bueno, yo creo que estamos ya en tiempos muy interesantes, lo estamos viendo a nivel de usuario, o sea que no es ya a nivel de empresa, como comentabais, muchas veces estamos más avanzados a nivel de usuario que a nivel de empresa en los avances que está habiendo, ¿no? Entonces tenemos que trasladar un poco todos estos avances a la empresa y vamos a vivir cambios, como decían los niños, robots que ayudan en la teleasistencia, robots que manejan tractores de forma automática y discriminan, pues ya lo estamos viendo, lo vamos a ver.
y nos tenemos que adaptar a los cambios. Y a nuestros hijos, que es lo que más nos puede preocupar, o a mí como padre, tenemos que inculcarles que tienen que tener la innovación por las venas, las preguntas constantes y pensar mucho en hacer preguntas, sobre todo en hacer preguntas, que las respuestas ya van a venir dadas, pero hacer nuevas preguntas para que se puedan amoldar a los nuevos tiempos. Y luego la colaboración, como comentabas. Ha pasado de hace 10, 12 años en los cuales las empresas competíamos, sobre todo en la informática, pues el de al lado era un competidor y a una licitación ibas tú y te pegabas con el de al lado, a estar licitando conjuntamente y a estar haciendo proyectos de I+D conjuntamente, porque no podemos abarcar todo, esto va muy deprisa, entonces nos tenemos que especializar. La especialización, la personalización, la plasticidad y la formación continua, yo creo que son las claves. Y la colaboración. Colaborar con el de al lado y rodearte del que más sabe para tú aportar tu valor, el otro que aporte su valor y juntos hacer cosas nuevas. ¿Sabes? Sí, pues yo me gustaría terminar también, pues no sé si con una reflexión 4.0, pero sí que no sé dónde leí, en algún libro este verano, creo que fue, que si a una persona le das una respuesta, pues no obtiene más que un trozo de información. Pero si le das una pregunta, pues ya buscará sus propias respuestas, ¿no? Entonces mi pregunta es que pensemos todos, y por 4.0, ¿cómo puedo en mi empresa, en mi actividad, hacer una propuesta de valor en el cual pueda aprovechar todas las TIC o estas tecnologías facilitadoras? No sé si es un cierre bueno o malo, pero... Sí, queda para la reflexión, supongo que sí. Amadeo. Bueno, yo creo que hablar de Industria 4.0 ha habido una alarma social y se está trasladando una verdadera alarma. Nos vamos a quedar sin puestos de trabajo, va a haber grandes despidos, va a haber fábricas apagadas. A ver, yo quisiera hacer una reflexión hacia atrás. ¿Qué pasó cuando tuvimos la primera gran industrialización? Volvamos marcha atrás. Veamos las grandes fábricas que hemos tenido a lo largo de los 70, de los 80, y los que conocéis La Rioja, al final, empresas que han tenido muchísimos trabajadores y donde ha habido puestos de trabajo que de pasar a ser operarios de línea han pasado a ser supervisores, mantenedores, controladores y hoy fiscalizadores de un proceso. Es decir, tenemos que dotar inteligencia. Es más, lo que se está diciendo es que la Industria 4.0 procura la inteligencia y tenemos que trasladar a la sociedad, y es un problema social, una inquietud para tener profesiones, que no lo hay, porque el entorno y el contexto que vemos en medios de comunicación, en programas, en todo, no fomenta esto. No es que los chicos o las chicas quieran hacer profesiones diferentes, es que no ven referentes diferentes. Entonces tenemos que intentar, entre la empresa, la administración, poner ejemplos y ejemplificarlo al más alto nivel. La Fundación es un caso de poner ejemplos, pero hay que salir mucho más. Esos ejemplos son los que crean vocaciones. Yo quería ser astronauta cuando era pequeño y decía, yo quiero ir a la NASA. Ahora estoy contentísimo viendo lo que hacen otros. Me da rabia no hacerlo yo, pero veo la investigación y la innovación que hacen otros. Entonces, alarma, prudencia. Prudencia, efectivamente, la automatización nos llevará a eliminar determinadas funciones en la fábrica que hacían personas y las hacen otros. Pero es que hay otras funciones. Yo no me creo en la capacidad de dejar una supervisión absoluta a una máquina. Creo que tiene que haber un espíritu crítico. Y luego formar en ese espíritu crítico, porque no es la mayor carencia. Yo decía, los hijos solo quieren la inmediatez, quieren saber no cómo se hacen las cosas, no quieren saber la tecnología, sino qué hace, pero no cuestionan. Y entonces necesitamos gente que cuestione procesos, que cuestione formas de hacer, que cuestione mercados, y necesitamos directivos en las empresas y mandos intermedios que hagan esa misión para trasladarlo a sus organizaciones de forma planificada. Si los tiempos corren más rápido, pues tendré que hacer planificaciones más cortas, pero desde luego planificar para no encontrarme que me desborda lo que ocurre. Y luego el mundo es global. Es decir, no podemos pensar que vivimos en un entorno pequeñito, en Logroño, en La Rioja, porque en cuanto salgamos fuera nos van a venir de cualquier región, de cualquier país, y países mucho más grandes. Ayer comentábamos, decir, ¿y cuando los chinos tengan la universidad a tope? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y los indios, es decir, pues tenemos que tener un valor especial en lo que hacemos. Entonces, ese espíritu crítico, con una historia importante, con una cultura europea importante, no se puede perder, y eso es lo que lo pongo como conclusión.
Bueno, pues espero que por lo menos de alguna manera, ¿no?, con esta mesa se haya aportado esas reflexiones, también se haya podido dibujar, ¿no?, el escenario en el que nos encontramos. Yo me quedo también con algunas de ellas, algunas de las opiniones, ¿no?, que ustedes han dicho, como que las pequeñas empresas, y ya que estamos aquí en La Rioja, me gustaría eso destacarlo, están innovando mucho. De ahí la necesidad de que surjan esos nuevos perfiles de los cuales queríamos hablar hoy en este encuentro, ¿no?, que pasan por la educación, principalmente poner ese foco también en esa formación dual de la que hablaban, la colaboración público-privada, la unión hace la fuerza, ¿no? Yo creo que también eso ha quedado de alguna manera aquí plasmado, y que para los que ya están trabajando, ¿no?, eso si hablamos de nuevos perfiles, pero para los que ya están hay que sensibilizarles, informarles, involucrarles en los proyectos, ¿no?, que las tecnologías no vienen a anularles, sino que de alguna manera vienen a ayudarles a poner el foco también y a tomar decisiones en el día a día, que la tecnología es importante y que no hay que tenerle miedo, y que, bueno, pues es importante empezar, ¿no?, para que saber qué es lo que quiero, y que no es tan importante el cómo llegar a ello, porque para ello ya están aquí los expertos que hoy nos acompañan. Así que muchísimas gracias, Aitor Moreno, Xavier Zabalza y también Amadeo Lázaro. Gracias por acompañarnos aquí en este Foro de la Innovación. Gracias. Muchísimas gracias, Aitor, Xavier, Amadeo y Ana. Podéis tomar asiento si queréis.